Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, primeramente quiero agradecer a Dios que me ha dado nuevamente la oportunidad de poder estar aquí con cada uno de ustedes en esta mañana. Y también quiero agradecer a los pastores que me han dado nuevamente la oportunidad de poder dar el estudio bíblico a través de las redes sociales. Y en el día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que hemos comenzado hace varias semanas bajo el tema Puestos los ojos en Jesús. Esto es un estudio de la epístola a los Hebreos y hemos estado utilizando como base bíblica el capítulo 12 de Hebreos, el versículo número 2, donde el autor nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Y la semana pasada estuvimos estudiando el capítulo número 4 de Hebreos y estuvimos viendo de cómo el autor continúa hablando sobre el reposo en ese capítulo. Y estuvimos viendo que el autor advierte a cada uno de sus lectores a que tenemos que temer y procurar buscar al Señor para que podamos recibir su promesa y podamos entrar en su reposo. También estuvimos estudiando la importancia de lo que es estudiar la palabra del Señor. Estuvimos viendo de que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestro espíritu, discierne nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y esto nos ayuda a nosotros a que podamos entonces venir delante de Dios a los pies de Jesucristo en arrepentimiento y fe, para que podamos entrar en su reposo, en esa promesa que todavía está vigente. Que eso es lo que el autor les está dejando saber a sus lectores. Todavía busquen, teman, procuren buscar al Señor, porque todavía la promesa de entrar en reposo sigue vigente hoy en día. Y te recomiendo que si todavía no has conocido al Señor, que venga a los pies del Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe y entregues tu vida al Señor para que puedas recibir este reposo que es la vida eterna, vivir una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo, en un lugar donde no habrá dolor, donde no habrá problemas ni situaciones, sino que estaremos delante de Él gozándonos de su presencia. Y también estuvimos viendo que una de las razones por la cual tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, tenemos que tener nuestra mirada fija en Jesús, es porque Jesús es el Señor del día de reposo y es en Él por el cual nosotros alcanzamos la vida eterna. También porque su palabra es viva y eficaz, como acabamos de decir, y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También otra de las razones por la cual debemos poner nuestros ojos en Jesús es porque en Él, en Jesús, nosotros alcanzamos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. El Señor Jesús es nuestro socorro. Por eso el salmista decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. También decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en el Señor. Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro pronto auxilio en la gran tribulación. Así que, hermanos, tenemos que procurar buscar del Señor y poner nuestros ojos y nuestra mirada en Él. Y en el día de hoy vamos a entrar a estudiar el capítulo número 5 de Hebreos y vamos a ver de cómo el autor entonces pasa a explicar en detalle la razón por la cual Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, y eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Pero antes de entrar de lleno a esto, vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos dirija. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Señor, primeramente te pedimos que se haga tu voluntad en el día de hoy, Señor. Señor, también te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, que nos dirijas, Señor, a poder seguir buscándote día a día. También te pido, Señor, que sanes al que esté enfermo, que libertes al que esté
esté atado, Señor, y cautivo, y que des paz al que necesite de tu paz, y sobre todo, Señor, que des salvación y traigas salvación, Señor, a aquellos que todavía no han recibido de tu salvación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el capítulo 4 ya vimos que el autor de Hebreos culmina ese capítulo presentando a Jesús como el gran sumo sacerdote. Ahora, en este capítulo número 5, vamos a ver que el autor continúa hablando sobre Jesús, quien es el gran sumo sacerdote y por el cual Él va por encima de todas las cosas y por el cual Él es mayor que cualquier otro sacerdote que haya existido en la tierra. Y esto es lo que el autor empieza y continúa entonces en el capítulo 5 mencionando y detallando de cómo Jesús es este gran sumo sacerdote. Ahora pasemos a leer los versículos del 1 al 4 del capítulo 5 de Hebreos. Y dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, como ya hemos explicado, aquí el autor continúa entonces con el tema principal de la carta a los hebreos, es decir, con la superioridad o supremacía de Jesucristo sobre todas las cosas. O sea, el tema principal de toda la epístola de Hebreos, o sea, de toda la carta de Hebreos, es la superioridad o supremacía de Jesucristo sobre todas las cosas que existen en esta vida y en este universo. Y hemos estudiado en los capítulos anteriores, vimos cómo Jesucristo es superior a los profetas, de cómo Jesucristo es superior a la ley, cómo Jesús es superior a los ángeles, vimos cómo es superior a Moisés. Y entonces ahora en este capítulo número 5, entonces el autor está detallando de cómo Jesús entonces ahora es superior a los sumos sacerdotes según el orden de Aarón. No podemos perder de vista la razón por la cual el autor de esta carta a los hebreos escribe esta carta. Tenemos que entender de que el autor le está escribiendo a personas que eran judías, o sea que profesaban la religión judía, y estas personas entonces se habían convertido al cristianismo. Eran personas que pertenecían a la religión judía, pero que ahora escucharon el evangelio, conocieron de Jesucristo, pero por varias razones que hemos estudiado. Por ejemplo, se desilusionaron de que Jesús ya no estaba con ellos, la persecución que tuvo la iglesia. Ellos entonces estaban desilusionados y querían volverse ahora de nuevo a la religión judía. Y para nosotros poder entender lo que el autor está presentando en esta carta, tenemos que entender varios puntos de la religión judía. Dentro de la religión judía se encuentran 4 elementos muy importantes en esta religión. El primer elemento lo es la ciudad de Jerusalén. El segundo es el templo. El tercero lo es el rey, o sea, el Mesías. Ellos esperan a un Mesías. Lo esperaban en aquel tiempo y también todavía lo siguen esperando, que llegue ese Mesías que va a ser el rey de cada uno de ellos y que los va a librar de toda persecución que tienen. Y número 4, el cuarto elemento lo es la ley. O sea, tenemos que entender algo, hermanos. Número 1, como ya dijimos, estos son personas que pertenecían al judaísmo y que se convirtieron al cristianismo. Y dentro de la religión judía se encuentran estos 4 elementos que acabamos de mencionar: el templo, la ciudad de Jerusalén, el rey o Mesías y la ley. Entonces, vemos que estas personas en aquel momento, ellos empezaron y estaban exigiendo, ellos querían
ver a un profeta. Es por esta razón que entonces el autor de Hebreos presenta a Jesús y les deja saber, si ustedes quieren un profeta, les voy a presentar a Jesús, que es mayor que los profetas. O sea, los profetas, y esto es lo que el autor le está diciendo a cada uno de ellos, los profetas hablaban de Jesús. Eso era lo que hablaban todos los profetas. Por eso es que se menciona de que Moisés era como un tipo de Cristo. La ley apuntaba, era sombra de Cristo. Y esto es lo que el autor le está diciendo a ellos. Ellos quieren tener profetas y les está dejando, o sea, los profetas como se presentaban en el Antiguo Testamento, pero el autor de Hebreo les está diciendo, hay alguien mayor que esos profetas, que es Jesús. Y esto lo podemos ver como el Juan Bautista, que lo encontramos en el Nuevo Testamento, de cómo el Juan el Bautista decía de que hay alguien mayor que él. Y esto lo podemos encontrar en Juan, en el capítulo 1, los versículos del 26 y 27. Y mire cómo dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y mire cómo dice en el versículo 27 del capítulo 1 de Juan. Dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. O sea que esto quiere decir que el mismo Juan Bautista está diciendo, hay alguien, hay un profeta que es mayor que yo, que es mayor que todos los profetas que han existido. ¿Por qué? Por eso es que él dice, el que es antes de mí. Qué interesante. Antes de mí y después de mí es el mayor profeta que existe. Y esto es lo que el autor de Hebreo le está diciendo a sus lectores, a estos cristianos que quieren volverse al judaísmo. Le están diciendo, ustedes buscan profetas, pero Jesucristo es mayor que los profetas. Esta gente querían a un enviado, querían a un Mesías. Y entonces el autor de Hebreo les está diciendo, hey, Jesús es el apóstol, como estudiamos en las clases pasadas, que apóstol significa el enviado. Y el autor de Hebreo les está dejando saber, Jesús es ese apóstol, Jesús es el enviado, Jesús es el mensajero, el que ha sido enviado a llevar un mensaje. Y no solamente Él es el mensajero, sino que es el mismo mensaje de salvación. El autor de Hebreo les está diciendo, Jesús es el Mesías que el judaísmo está esperando. Jesús es el rey que el judaísmo, que la religión judía está todavía aún esperando. Por tal razón, ese fue el título que le pusieron en la cruz a Jesús, el rey de los judíos, que eso es algo muy, muy interesante. Y el autor de Hebreo les está diciendo a ellos, ustedes están queriendo un Mesías, quieren a un rey, pues aquí está el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es Jesús, que va por encima de todas las cosas. Él es el apóstol, el enviado, y Él es el sumo sacerdote. Estas personas también ellos querían volver a la ley. Ellos querían volver a los sacrificios de animales para cubrir sus pecados. Acuérdense que ellos habían sufrido persecución, estaban desesperados. Ellos vieron a Jesús irse y entonces se sintieron que, oye, pero el Mesías, el que me iba a salvar, se fue, nos dejó solo y estamos aquí. Pues entonces vamos a volver de nuevo a la religión judía. Vamos a volver de nuevo a dar sacrificios para ver si el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y entonces ellos querían volver a la ley y a empezar a hacer sacrificios de animales para cubrir sus pecados. Pero entonces el autor de Hebreo les está diciendo a cada uno de ellos que Jesús es el Cordero, no que cubre los pecados, sino que Jesús es el Cordero que quita el pecado. Él fue el que se sacrificó a sí mismo para poder quitarnos totalmente nuestros pecados. Después vemos entonces también que ellos querían el templo. Acuérdense que estos son los 4 elementos que estamos viendo. O sea, el templo, la ciudad de Jerusalén, el rey, el Mesías y la ley. Y entonces ahora ellos querían de nuevo volver al templo. ¿Por qué? Porque el templo era la esperanza.
Acuérdese que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios literalmente moraba en el templo, pero ya sabemos que al morir Jesucristo en la cruz, ya eso, el velo se rompió. Y ahora, como ya estudiamos en las clases pasadas, ahora el templo somos nosotros. Él vive en nuestras vidas, en nuestro corazón, como lo estuvimos estudiando hace varias semanas atrás. Pero esta gente querían de nuevo el templo. De hecho, hoy en día todavía espera que se construya el templo. Pero el autor de Hebreos le está diciendo a cada uno de ellos que Jesús va más allá que estos 4 elementos de la religión judía. Que Jesús va más allá que el sacerdote, que los profetas, que los que son enviados, que la ley. Jesús es mayor y va por encima de todas estas cosas. De hecho, Jesucristo mismo lo dijo. Jesús dijo que Él es mayor, que Él mismo, Él es mayor que el templo, como lo dice en Mateo, el capítulo 12, los versículos del 1 al 8, mire cómo dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan en el día de reposo y son sin culpa? Y mire cómo dice en el versículo 6: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. O sea, Jesús está diciendo: uno mayor que este templo que ustedes ven, que soy yo, está aquí ahora entre ustedes. Y como dice en el 7: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hermanos, tenemos que entender que Jesús es mayor que el templo. Y tenemos que tener cuidado con esto, hermanos, hoy en día. Se ha estado mezclando, se ha estado infiltrando la ley, el judaísmo dentro de nuestras iglesias hoy en día, dentro de las iglesias pentecostales, dentro de las iglesias evangélicas. Estos ritos del judaísmo se han estado infiltrando. Y de hecho, una de las cosas que están muchos diciendo es que se está esperando que se construya el templo, porque cuando se construya, y muchos están esperando que se construya el templo allá en Israel, porque ahí es cuando entonces el Señor pues va a venir y va a defender al pueblo. Mas sin embargo, el mismo Jesús está diciendo aquí en su palabra que Él es mayor que el templo. Y después vemos en su palabra de que el Señor no mora en templos hechos de manos de hombres. Y vemos cómo la gente está diciendo que se están reuniendo los materiales para construirse el templo. Pero la realidad es que eso, el mismo Jesús está diciendo, eso no es importante. El templo no es importante porque yo soy mayor que el templo. Y esto sería ya otra clase, ¿verdad? Eso se tomaría otra clase para entrar en ese tema y no quiero desviarme. Pero el autor de los Hebreos les está dejando saber a cada uno de ellos que Jesús es mayor que esos elementos importantes dentro de la religión judía. Que Jesús es mayor que el templo, como el mismo Jesús lo dice. Que Jesús es mayor que la ciudad prometida, que era Jerusalén. Que Jesús es mayor que el rey David. Que Jesús es el verdadero Salvador. Y que Jesús es mayor que la ley. Que la ley simplemente era sombra de lo que había de venir, que era Jesucristo. Hermanos, los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento fueron constituidos para ofrecer sacrificios y ofrendas por los pecados de los hombres y de ellos mismos, porque eran débiles y pecadores. O sea, estos sacerdotes eran débiles y eran pecadores. Ahora bien, ellos fueron llamados por Dios para ese sacerdocio, por lo cual no podían adjudicarse honor
alguno. Y mire cómo dice el versículo 5 del capítulo 5 de Hebreos. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo. Y aquí vemos que nuevamente el autor de Hebreos era un tipo muy inteligente. Él sabía cómo llegar a estos lectores, a estas personas. Y vuelve nuevamente el autor de Hebreos y cita los salmos. Y cita en esta ocasión el Salmo 2, el capítulo 2, el versículo 7. Y dice, yo te he engendrado hoy. Y en el versículo 6 del capítulo 5 de Hebreos nos dice, como también dice en otro lugar. Y ahora vuelve a citar el Salmo, pero el Salmo 110, el versículo 4, donde dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo actuó siempre para la gloria de Dios Padre. Hermanos, por eso esto es una de las razones por la cual debemos poner nuestros ojos en Jesús, porque la forma en que nosotros actuemos, hermanos, todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para la gloria de Dios, hermanos. Todo lo que hagamos, sea trabajo, sea cualquier obra que hagamos, todo lo que hagamos, sea dentro de la iglesia, sea fuera de la iglesia, sea donde quiera que estemos, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Y es como dice en Juan capítulo 7, los versículos 16 al 18, dice, hablando a los religiosos, dice, este es Jesús hablando, dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. O sea, el que busca la gloria. Jesús está diciendo por el que busca la gloria, o sea, el que hace la voluntad de Dios. Este es el que es verdadero y no hay en él injusticia. Y Jesús lo único que hacía era hacer la voluntad del Padre. Él no buscaba su propia gloria. Wow, esto es algo maravilloso. Él no buscaba su propia gloria, sino que él siempre actuó para la gloria de Dios Padre. Y mire cómo dice en Juan capítulo 8, los versículos del 49 al 50, dice, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hermanos, es por esta razón también que debemos poner nuestros ojos en Jesús para nosotros honrar a Dios. Tenemos que honrar a Dios en todo lo que hagamos y no busquemos nuestra propia gloria. En Juan capítulo 8, el versículo 54 dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica. Hermanos, no busquemos nuestra propia gloria. Si Jesús no buscaba su propia gloria, ¿quién es Jesús? El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué nosotros actuamos y tratamos de buscar nuestra propia gloria? Hoy en día vemos dentro de la iglesia cómo los hermanos se creen que son los artistas. Todos quieren ser líderes, todos quieren ser profetas, todos quieren ser, muchos de ellos quieren ser pastores, evangelistas, salmistas. Todos quieren tener nombres, pero nunca he conocido que alguien diga, inclusive se llaman ser siervos de Dios como si fuera, aquí está el gran siervo de Dios, como si fuera un título grandioso. Pero no hay nadie que se haga llamar, yo soy esclavo de Jesucristo. Nadie se llama dentro de la iglesia, yo soy esclavo de Jesucristo, el cual es el título real de nosotros. Somos inútiles, somos siervos inútiles, realmente somos esclavos de Jesucristo, como decía Pablo. Yo soy esclavo de Él, yo soy preso de Jesucristo, yo soy su preso. Yo estoy encadenado a Él. Pero no, hoy en día todo es yo soy el gran siervo, el gran evangelista, el gran profeta, el gran salmista. No, hermano, eso es para la gloria individual. Ahí no se está glorificando a Dios el Padre. Es como yo siempre digo, se hacen muchas conferencias de líderes
vengan conferencias de líderes. ¿Por qué no se hace una conferencia de esclavos o de siervos inútiles? ¿Por qué no dicen vamos a esta conferencia para ser un esclavo? Para que aprendamos a ser siervos que somos inútiles. No, eso usted no lo va a encontrar hoy en día dentro de las iglesias. Es bien raro que uno escuche eso. Yo nunca he visto que se haya hecho una conferencia en donde diga aprendamos a ser esclavos de Jesús. No, eso no lo va a ver. ¿Por qué? Porque el hombre le gusta glorificarse a sí mismo. No busquemos nuestra propia gloria. Todo lo que hagamos que sea para la honra y la gloria de Dios. Por eso es que Pablo decía que él no importa si yo vivo, vivo para Cristo. Si yo muero para Cristo. Si a mí me pasa lo que me pase, yo quiero honrar el nombre del Señor. Y así es como tenemos que hacer, hermanos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Manteniendo nuestra mirada en Jesucristo, no desenfocándonos, hermanos. El Dios Padre que envió a Jesús y que dio testimonio de que Jesucristo era su Hijo, Él le constituyó sumo sacerdote, pero no lo constituyó sumo sacerdote según el orden de Aarón, sino que lo constituyó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aarón era de la tribu de Leví y Leví era un bisnieto de Abraham, como lo encontramos en Génesis, el capítulo 14, los versículos del 18 al 20. Ahí se nos relata de que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, reconociendo así que Melquisedec era mayor que él. Por lo tanto, el sacerdocio de Cristo era según el orden de Melquisedec y es superior al orden de Aarón. Y esto lo vamos a estar viendo más adelante en más detalle en el capítulo número 7 de Hebreos. Vamos a entrar en detalle a estudiar esto sobre el orden de Melquisedec. Y ahora pasemos a leer los versículos del 7 al 9 del capítulo 5 de Hebreos. Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, en estos versículos del 7 al 9, aquí se trata del ministerio terrenal de Jesús. Y en específico está hablando ese momento, esa agonía que Jesús tuvo en el Getsemaní, donde le imploró al Padre que pasara de él la copa, es decir, el desamparo de Dios Padre que iba a sentir cuando cargaría todos los pecados de todos nosotros en la cruz. Y esto lo podemos ver en Mateo, el capítulo 26, el versículo 39, nos dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero mire cómo dice Jesús, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por eso, hermanos, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, porque Jesús es el autor de eterna salvación. No una salvación pasajera, sino una salvación eterna, como lo dice en el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús ha sido calificado para su servicio de sumo sacerdote por su agonía y sus lágrimas, su súplica y sufrimiento, a través de los cuales su confianza en Dios nunca falló. Por eso Jesús es el gran sumo sacerdote, porque su confianza en Dios nunca falló. Jesucristo fue escuchado porque pidió que se hiciera la voluntad del Padre y no que se hiciera la voluntad de Él. O sea, Jesús estaba agonizando y dijo y le clamó al Padre diciendo, si es posible, pase de mí esta copa, pasa de mí este sufrimiento. Pero Jesús termina su oración diciendo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y esa oración fue escuchada, porque Dios Padre hizo su voluntad. O sea, Jesús reconoció el camino de la voluntad de su Padre y lo siguió hasta el fin.
Por eso tenemos que poner nuestra mirada en Jesús para nosotros poder conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos. Así como lo hizo Jesús. O sea, vuelvo y repito, Jesús reconoció el camino de la voluntad de su Padre y lo siguió hasta el fin. Y allí es donde radica su temor reverente, su obediencia. Hermanos, tenemos que tener temor reverente ante Dios y ser obedientes a su palabra. Tenemos que pedir siempre que se haga la voluntad de Dios. Y hoy en día, muchas de nuestras oraciones, muchas de las oraciones de los cristianos, no se escucha que se pida que se haga la voluntad de Dios. Casi siempre se está pidiendo, Señor, dame esto, dame lo otro. Señor, sana aquí, sana allá. Señor, provee aquí, provee allá. Sí, eso es bueno pedirlo. Pero, aquí hay un pero, ¿verdad? Como le gusta al hermano Elí. Aquí hay un pero. Hay que pedir que se haga la voluntad de Dios. Hay que pedir que se haga la voluntad de Dios, hermano. Por eso Jesús decía, hay que orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Que se haga su voluntad. Tenemos que pedir que se haga su voluntad, hermanos. Y mire cómo continúa el versículo 10 del capítulo 5 de Hebreos. Y dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y es como ya mencioné, este asunto del orden de Melquisedec lo vamos a entrar a estudiar en detalle cuando entremos más adelante en el capítulo número 7. Entonces, ahora pasamos a los versículos del 11 en adelante. Y aquí vemos que nuevamente el autor comienza a advertir nuevamente al lector sobre la apostasía. Vuelve de nuevo el autor de Hebreos y ataca el problema de la apostasía. Y esto lo vamos a estar entonces viendo no en el día de hoy, sino la semana que viene. Así que, hermanos, yo les invito a que traiga su Biblia. Venga y traiga su Biblia y una libreta y anote, porque vamos entonces a estudiar esta advertencia que vuelve de nuevo a hacer el autor de Hebreos a estas personas que quieren volverse a la religión judía, y él vuelve a presentar el problema de la apostasía. Así que, hermanos, oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por permitirnos haber estudiado tu palabra en esta mañana. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a poder seguir entendiendo, Señor, tu palabra, y a que podamos seguir buscando de tu presencia día a día. Que podamos poner nuestros ojos en Jesús, Señor, porque tú eres mayor que todas las cosas y tú eres nuestro gran sumo sacerdote, el autor de nuestra salvación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hermanos, yo quiero decirle que esta semana se celebra la Navidad y quiero felicitarlos a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que pasen un bonito tiempo y un lindo día con su familia. Recordando siempre, hermanos, que realmente lo que se celebra en la Navidad es la encarnación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se celebra de que Jesucristo se despojó a sí mismo de toda su autoridad y majestad y se encarnó. ¿Para qué? Para darnos vida a ti y a mí, una vida eterna. O sea que Él vino, nació y murió en una cruz para perdonarnos totalmente de todos nuestros pecados. Y no solamente murió, sino que resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo allí sentado a la diestra del Padre? Está intercediendo por cada uno de nosotros. Y eso es lo que celebramos en esta temporada de Navidad. Y esto es algo que lo celebramos todos los días, hermanos. Así que le pido al Señor que los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias, y bendiga a nuestros líderes, a los pastores, ¿verdad? Y a todos los hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Yo les pido al Señor que los bendiga durante estas festividades y que cada uno de nosotros podamos seguir buscando del Señor día a día, que en este nuevo año que entra podamos crecer y madurar más en el Señor y experimentar su gozo y su bendición en nuestras vidas día a día. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Cantemos, cantemos con júbilo y alegría. Cantemos,
la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad, el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, el que tiene a Cristo tiene alegría. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. ¡Hey! Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh, hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh, hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. A Belén, pastores, a Belén llegaron. El amor de los amores ha nacido en un portal. A Belén, pastores, a Belén llegaron. El amor de los amores ha nacido en un portal. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Cuando Cristo vino a mi ser, puso paz en mi corazón. No hay más llanto ni más dolor, qué linda es la Navidad. Cuando Cristo vino a mi ser, puso paz en mi corazón. No hay más llanto ni más dolor, qué linda es la Navidad. Qué bueno llegó la Navidad, sí, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh, hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh, hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh, hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh, hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. ¡Aleluya! Te adoramos, Señor, en esta mañana. We worship you this morning, Jesus. We glorify your name, God.